Hola, bienvenida. Buenos días, gracias. Marcelo Rosal. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Me escuchan? Hola, bienvenido. Sí, Sebastián, te escuchamos, Voy claro. a cambiar la cámara ahí que quede más conectada. Solo Marcelo Rosal me cuesta que pase, por si acaso, si es que, a ver. Pero va a Ahí está. presentar Sebastián, Marcela. Ya. Sí, está Virginia, ¿cierto? Sí. Sí, hola a todos, buen día. Sí. Hola. Jorgelina, podríamos ir partiendo, yo creo, por la hora. Ya Vale, perfecto, empezamos. estamos bueno, todos buenos días definidos. o buenas tardes, según en qué lugar de América Latina se encuentra en este momento, porque en algunos es las 12:45 al mediodía, en otro un poco más temprano. Así que bienvenidos a esta segunda mesa. Para quienes se están conectando ahora por primera vez y no participaron de la primera, el Centro de Investigación e Incidencia para la Superación de la Situación de Calle de América Latina, Fiscal, con la colaboración de la Corporación Nuestra Casa, Corporación Moviliza, Acción Solidaria del Hogar de Cristo y el Doctorado en Trabajo Social de la Universidad Alberto Hurtado, organizan esta conferencia sobre situación de calle en América Latina 2021. A nombre de todas estas organizaciones les damos las gracias a todos y a todas y todos quienes están compartiendo sus trabajos y reflexiones sobre la situación de calle esta semana, así como a todas, todos y todes a quienes se unen a cada una de las 14 mesas que tiene la conferencia. La conferencia busca contribuir a la difusión e intercambio de conocimientos sobre la situación de calle en América Latina a través del encuentro e intercambio entre investigadores y profesionales dedicados y dedicadas al trabajo con esta población, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Y durante toda la semana vamos a escuchar tanto experiencias de investigación, sistematizaciones, ensayos y experiencias de distintos países y ciudades de América Latina, cuyo registro va a quedar después a disposición en el sitio web de Fiscal en las próximas semanas. En esta segunda mesa abordaremos el tema sobre participación y ciudadanía. Para ello tendremos 3 exposiciones, en realidad programadas, pero una de Chile, de Uruguay y de México, pero la participación de Chile fue reprogramada para la tarde, para otra mesa. Así que antes de escuchar, yo no me presenté en este inicio, así que bueno, está mi nombre ahí escrito. Soy Jorgelina Diorio, de Argentina, de la Universidad de Buenos Aires, y con mucho gusto celebro esta iniciativa y la invitación también a moderar esta mesa. Entonces, primero, ¿no? La dinámica, vamos a escuchar cada una de estas 2 presentaciones, primero la de Uruguay, primero la de México y después la de Uruguay, y después les vamos a habilitar el espacio para preguntas, para intercambio, así que también les invitamos a todos los que se sumaron en esta segunda mesa que puedan ir escribiendo sus preguntas, sus comentarios, tanto en el box de las preguntas como en el chat, así que ahí saludo a todos quienes nos están saludando. Entonces, para comenzar, le vamos a dar la palabra al equipo de Uruguay, de la Universidad de la República. Creo que está la profesora adjunta Leticia Pérez Sierra, que es docente de la Universidad de la República de Uruguay. También nos acompaña Sebastián Aguiar, que es académico de la misma universidad, y su presentación se titula Personas en situación de calle, organizadas y grotescos institucionales en Uruguay, el colectivo Ni Todo Está Perdido. Así que les doy la palabra tanto a Leticia como a Sebastián. Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan bien? Es un gusto estar aquí con Leticia, con Marcelo y con las y los. Y con ustedes. Bueno, qué linda conferencia. Gracias por la organización. Me gustaría compartir pantalla para acompañar la presentación con una serie de láminas sencillas. Ya, bastante entonces. Espero que puedan ver correctamente. No lo pongo en pantalla completa porque temo que algo se descuajeringue. Ahí voy entonces. Esta es una presentación realizada por
junto a muchas y muchos compañeros de la Universidad de la República y del colectivo NITEP. Voy a simplemente leer el texto que acordamos y presentarlo, ojalá les guste. Leticia y Marcelo están también conectados, probablemente vayan matizando lo que diga o intervendrán después en la conversación. Ahí voy. La discusión acerca de las causas y los mecanismos que llevan a las personas a la situación de calle ha derivado, como saben, desde explicaciones mayormente individuales hacia una complejización estructural, incorporando además una lógica temporal del estudio de trayectorias. Entonces esta ponencia se orienta a aportar a la acumulación sobre factores determinantes en la trayectoria de las personas en situación de calle. Y para ello se aborda una trayectoria distinta, la trayectoria del colectivo NITEP, Ni Todo Está Perdido, en Montevideo, surgido en octubre de 2018. Primero vamos a presentar las circunstancias de su emergencia acontecimental, por usar el concepto de Lazarato, y proponer que en el discurso del colectivo de personas de situación de calle se pueden enlazar, coagular, aunque sea momentáneamente, distintas posiciones particulares y el colectivo aparece entonces como un monstruo que habla también, por usar el concepto de Paul Preciado. Tomando como elemento fundamental el discurso público del colectivo y sus discusiones, vamos a profundizar en el análisis de un conjunto de factores institucionales, más concretamente gatillos o disparadores asociados al ingreso o permanencia en situación de calle. Porque las primeras palabras de NITEP, y eso queríamos también transmitirlo hoy, es parte de la intención en esta presentación, las primeras palabras de NITEP ponen de relieve una larga serie de inconsistencias en las políticas públicas, que muchas veces son las propias instituciones las que pulsan y fallan de modo más o menos evidente, ponen de relieve así un conjunto de lo que llamaremos grotescos institucionales. Es ya clásico el debate entre los abordajes estructurales e individuales en la búsqueda de causas determinantes en las ciencias sociales. Y en relación a la situación de calle, varias conocidas investigaciones abogan que las causas estructurales son las realmente centrales, como el capital social o económico de las personas, oponiéndose a los enfoques dominantes que se centran en las características individuales y las decisiones. En la actualidad hay acuerdo en que la complejidad de la interconexión de factores estructurales, circunstancias individuales y la ausencia de apoyo social se encuentran en el origen de la situación de calle. En las últimas décadas, además, la evidencia ha mostrado, como decía antes, cómo estas experiencias son parte de un proceso con diferentes rutas de entrada y de salida y reingresos, dentro del cual, de este proceso, las personas alternan otros tipos de condiciones inseguras e inestables de vivienda y alojamiento. Entonces, el análisis de trayectorias que traza el progreso a lo largo del tiempo de un individuo a través de situaciones de vivienda y situación de calle, se ha propuesto como una mejora en el análisis transversal en muchas investigaciones sobre personas sin hogar. Como ven en pantalla, desde esta perspectiva, el fenómeno es resultado de una combinación compleja de factores de riesgo y la situación se dispara cuando uno o más eventos traumáticos suceden en la vida de los individuos. Se distingue entonces entre riesgos, considerados como aquellas características relativas al contexto social e individual, y disparadores que actúan distintamente según género y edad y son pasibles de ocasionar inmediatamente la entrada a la situación de calle. Aquí los ven en pantalla, según fueron ordenados por Chiappesoni, varios de los factores y disparadores previstos en la literatura, que se ordenan en el nivel estructural, como señalaba recién, con gatillos específicos, lo ven en pantalla, factores del contexto familiar, que se manifestarían con disparadores como el abandono en el lugar de origen, conflictos familiares, victimización, factores individuales, con factores desencadenantes asimismo, ¿no? Y por último, en los que nos concentraremos hoy, factores institucionales, habitar en instituciones de salud, seguridad o cuidado, con factores disparadores que se manifestarían en la falta de apoyo a la salida o en la pérdida de hogar previa al ingreso a la institución. Antes de comenzar, es preciso señalar un poco, presentar brevemente la situación en Uruguay, donde se realizan en forma periódica censos de personas en situación de calle, y según el último hay al menos 3.907 personas sin techo, que equivale a 1 de cada 350 habitantes de la ciudad. Esto es un 100% más que hace 5 años y 4 veces más que hace 5 años. De modo que independientemente de los ciclos económicos, la cantidad de personas en situación de calle aumenta. Estos relevamientos, estos censos, permiten retratos parciales de aparente transparencia en base a las preguntas incluidas. Entonces el uso de drogas o haber pasado por la cárcel o los problemas de salud efectivamente son asociados a la situación de calle. En el discurso público, esta descripción de la población se transforma en una asociación causal, como saben. El actual ministro Martín Lema comentaba hace unos días
Ministro de Desarrollo Social, en la presentación del último censo. Entonces él analizaba que las causas de estas situaciones pueden estar vinculadas a adicciones, a problemas de salud mental, a oportunidades laborales, al acceso de vivienda. Pero estas son asociaciones que son siempre... Disculpa, Sí. Seba, disculpa, te quería pedir si puedes hablar un poquito más lento para los compañeros brasileros. Ah, sí. Es que está, Sí, está muy sí. entretenido, yo estoy me gusta mucho, pero me imagino que ellos Muy tal bien. vez Falar necesitan devagar. un poco más de Muito bem. divagar. Sí, y ahí, Sí, Seba, si sí, querés, sí. ya que él Licença. se interrumpió, Sí. digo, fíjate, estate atento al chat, que yo te voy poniendo ahí algún comentario sobre el tiempo y eso. Muy bien. Ahí va. Está. Bueno. Senza então, continúo. Espero se haya entendido hasta ahora. Estoy presentando los datos más recientes del censo de personas en situación de calle en Uruguay. En pantalla vemos algunos de los resultados. Quiero poner de relieve entonces que estas asociaciones entre fenómenos en muchos discursos se colocan como elementos causales. Y el sujeto en calle es comprendido entonces como un hojaldre de problemáticas, finas capas de un drama social sobre otro, cada uno de ellos sin solución y por tanto pasible de políticas solo paliativas. Las personas son fragmentadas, como dice Marcelo Rosal, para que cada una de sus partes sea funcional a la institución que trabajará sobre esa capa. Estas son narrativas clásicas que se han anclado en el paradigma individual, en el discurso de la carencia. Además, varias investigaciones, como señalaba arriba, han mostrado la importancia de prestar atención a las trayectorias, y es aquí donde devienen centrales los factores institucionales. Las personas circulan en un entramado que incluye el pasaje por refugios, pensiones, estadía en calle, viviendas en asentamientos irregulares. Según las cifras oficiales, 20.000 personas han circulado por el sistema de refugios, el alojamiento nocturno de emergencia del Ministerio de Desarrollo Social. Hay investigaciones que muestran que una proporción de ellas pueden salir, pero siempre con alternativas precarias, porque claro, en nuestra ciudad, 1 de cada 10 personas vive en asentamientos irregulares, sin condiciones ni servicios. También proliferan las pensiones irregulares, donde una enorme proporción de las personas son migrantes de bajos ingresos. Se exigen garantías para obtener alquiler y poder comprar viviendas muy propias del peculiar sistema burocrático uruguayo. Entonces, estas trayectorias pautadas por el déficit habitacional ponen de relieve los factores institucionales. Entonces, vamos a profundizar un poco en estos elementos, las trayectorias, los factores institucionales. Como suele suceder, cuando uno se aproxima a las circunstancias particulares, las variables causales se complejizan. Como dice Paul Preciado, la trayectoria de una persona es tan difícil de determinar como la de un electrón. Pese a la homogeneidad de los censos, que muestran los censos, la trayectoria de las personas en situación de calle son muy diversas. Cada caso resulta insondable y muy distinto de los demás. Comparten una posición social precaria, familias complejas y experiencias demoledoras. Están en calle todas y todos ellas en busca de una salida. Desde abajo, entonces, las causas son difíciles de ver finalmente, porque las exclusiones se solapan. Cuando cuentan sus biografías, las responsabilidades parecen propias, derivadas de la incapacidad de sobreponerse a eventos y circunstancias. Parece confirmarse la importancia de los factores de contexto familiar, individual, la falta de capital económico y social. Explicar, conversar de que personas en circunstancias similares no terminan en calle, acorrala a las personas entrevistadas o a las personas que cuentan sus testimonios hacia la responsabilidad individual. A mí sí me pasó, debe haber algo más que no me doy cuenta. No hubo otra opción en ese momento, otra salida. Sin embargo, en las narraciones también se percibe, desde la perspectiva de las y los analistas, que comparten, surge con claridad una serie de factores institucionales. Como se decía antes, habitan en ellas y falta de apoyo a la salida, donde estos factores institucionales se demuestran claves para la causa de la situación de calle, pero bueno, quedan escondidas detrás de las trayectorias individuales y particulares como las que se muestran en pantalla. Entonces el surgimiento de una voz colectiva
permite anudar esas trayectorias tan distintas y excéntricas y habilita a dar cuenta a profundizar en la reflexión sobre estos dispositivos a nivel institucional, que serían gatillos, factores disparadores de la máxima importancia. El colectivo UNICEF de personas en situación de calle es resultado de una serie de trayectorias, sí, que confluyeron parcialmente y complejamente en invierno de 2018, en una de las situaciones más paradójicas y complejas en las ciencias sociales uruguayas de este siglo, que pasaron de ocuparse a ser ocupadas por las personas en situación de calle. En julio de 2018 los diarios los medios de prensa comenzaron a destacar que había personas viviendo, pasando el día en la Facultad de Ciencias Sociales, y el rector y las autoridades universitarias empezaron a señalar que las instalaciones eran solo para universitarios y debían ser expulsadas. Todos los medios de comunicación tomaron la noticia con mucha imaginería. Indigentes duermen en una facultad, personas duermen en los pasillos, defecan y vomitan en las computadoras del centro de estudio, decían los medios de comunicación. No queda claro por qué las personas en situación de calle fueron a la facultad y no a otros locales universitarios. Sí se sabe que ante un enorme crecimiento en la cantidad de personas en situación de calle y el modelo de refugios nocturnos en nuestro país, que obliga por la mañana a los usuarios a volver a la calle, las personas se ven obligadas a generar estrategias y tácticas de achique, de protección. Comienzan a tomar como lugares de referencia los centros diurnos, las terminales, los centros culturales, shoppings, bibliotecas, y así llegaron a la facultad. Ante la amenaza de expulsión que sobrevolaba el debate en facultad, las personas con trayectorias tan complejas y distintas resolvieron organizarse en un colectivo. Comenzaron a hacer asambleas y a preparar un manifiesto público en relación al tema. Su trayectoria fue meteórica. En 2019 fueron a la sede de la ONU en Nueva York, con mesas de negociación en la actualidad, con los principales ministerios involucrados, con el gobierno de la ciudad de Montevideo. Realizan comunicados públicos que tienen una circulación muy apreciable en redes sociales. En uno de estos comunicados públicos, formularon sus objetivos, entre los que destaca uno que anima a esta ponencia, esta presentación: dar vuelta a la imagen que se tiene sobre las personas en situación de calle o de la gente de calle, se proponen. No es el tema central de esta presentación estudiar los avances del colectivo, sino más bien profundizar en una serie de eventos o sucesos específicos que las personas en situación de calle ponen de relieve el papel de las instituciones vinculadas al tema. En este periodo pasaron muchas cosas, tengo aquí varias enumeradas, pero son objeto de otras presentaciones que tendrán lugar en este seminario. Lo que quería señalar es que a partir de la conformación del colectivo, este se volvió una referencia ineludible en las noticias. En cualquier caso que hubiera una noticia sobre personas en situación de calle, tenían una voz propia que por primera vez intervenía en la discusión pública en primera persona. El colectivo, dando una voz más articulada y conectando trayectorias inestables, permite dar cuenta de un conjunto de factores relevantes que inciden en la situación de calle. En particular, con énfasis y con insistencia, el colectivo enseguida se orientó en todas sus reuniones a la enumeración de un conjunto de violencias y de grotescos institucionales como las causas y elementos fundamentales de la caída y permanencia en situación de calle. No es novedad señalar que los dispositivos institucionales son parte de la maquinaria que no deja otra salida que dormir en la calle. En Uruguay, algo más de 6.000 personas salen de prisión cada año sin trabajo y en muchos casos sin que sea adecuado volver a sus entornos anteriores. El único alojamiento, una posada de medio camino, tiene un cupo de 60 personas. No se dispone de espacios en programas de drogas o de tratamiento de alcohol. La mitad de los niños en los sistemas de cuidados de INAU ha sido objeto de abusos o violencia familiar y las alternativas a su egreso a los 18 años son casi inexistentes. En particular, el sistema de refugios nocturnos, la alternativa de emergencia habitacional para personas que duermen en la calle, tiene cupos insuficientes
una capacidad siempre inferior a la necesaria. Son instituciones, todas ellas, que dejan fuera, sin otra opción, como se decía entonces, factores institucionales que causan la situación de calle. Pero además, estos dispositivos también funcionan como gatillos de situación de calle. Y la demostración proviene de NITEP, el grupo de personas en situación de calle. En un espacio conjunto junto a la Universidad de la República, NITEP presenta varias anécdotas relevantes, diversos relatos que dan cuenta de estos factores institucionales. No sé bien cómo estoy de tiempo, los puedo leer en voz alta o dejar allí en pantalla. Aquí es invierno del año 2020, en situación de emergencia sanitaria, y una señora en preoperatorio por cirugía del corazón es desalojada de una pensión, pide ayuda en una olla popular. Los vecinos llaman al MIDES, pero la llamada queda en espera 50 minutos y la alternativa es que espere un equipo que puede demorar 48 horas en la calle. Otra historia que pone de relieve los factores institucionales como causas y disparadores de la situación de calle. Una persona nueva en calle desea ingresar a un refugio. La orientación que recibe es la siguiente: debe dirigirse a cualquier refugio y hacer cola hasta las 10 de la noche. Llegado ese momento, si no hay cupo, como en este caso, a la persona se le dice que hay en otro lugar que queda a varios kilómetros y es derivada hacia allí y debe llegar a sus propios medios, nuevamente por sus propios medios. Se está produciendo situación de calle. Otro caso, un altercado en un refugio donde no hay violencia física ni un hecho de gravedad, pero una de las participantes es castigada por su comportamiento con una sanción que implica la desvinculación por una noche. Esa noche llueve. Otro caso, una persona que quedó embarazada, que sale temprano a realizarse un análisis y cuando vuelve han tirado todas sus cosas. Al reclamar, es sancionada y tiene que pasar la noche en la calle. Mateo trabaja en la feria, pero los horarios, como en muchas de las personas en situación de calle, no coinciden con los que habilita el refugio en el que pernocta, por lo que se vio obligado a elegir entre dormir bajo un techo o trabajar en la mañana. La ley de faltas en nuestro país, que recientemente fue agravada y genera que ante el primer aviso las personas deban irse del lugar en el que están, so pena de incurrir en procesos de criminalización. Y esto es así aunque no haya cupos o lugares donde quedarse a pernoctar, lo cual entra en contradicción con lo que, los ejemplos que se mencionaban recién. En particular, el colectivo pone de relieve todo un complejo sistema de sanciones que consiste en observaciones, suspensiones, expulsiones ocasionales por una noche y finalmente, en caso de acumular observaciones, la desvinculación, una medida disciplinaria en que los usuarios pueden quedar sin amparo del Estado por un año. Se pone en práctica en forma diaria, generando situaciones límites que no dejan otra salida que dormir en la calle. También las y los integrantes de NITEP se explayan largamente en las reuniones sobre lo que llaman arbitrariedad cotidiana en los refugios. En varios de ellos solo se autoriza la entrada o salida fuera de esas horas, con un horario estipulado, y no hay espacios físicos para guardar herramientas o mercaderías. No se permitían mascotas hasta el año pasado, cuando un insuceso, un policía disparó a la mascota de una persona que dormía en la calle, generó protestas de organizaciones animalistas, a las cuales se le concedió entonces un refugio masivo con pabellones para personas y jaulas para animales. NITEP insiste en que la acumulación de observaciones es discrecional en cada refugio. ¿Con cuántas observaciones se obtiene una suspensión? Además, desde 2020 se hizo corriente la implementación de sanciones colectivas ante hechos de lo más variopintos, sin derecho a legítima defensa, al debido proceso. Por supuesto, más allá de estos absurdos institucionales, la gran mayoría de los operarios y trabajadores de los refugios hacen su tarea con esmero. Muchas personas y equipos generan ambientes amigables, acompañan procesos, alegan falta de recursos para hacer seguimientos más personalizados, situaciones que sobrepasan ampliamente las capacidades institucionales. No son estas denuncias contra personas, sino contra máquinas o instituciones que generan procesos que devienen factores y gatillos causales de la situación de calle. Así pues, entonces, hacia un cierre,
En pocos agregados sociales resulta tan nítida la lógica gubernamental de la población como en las personas en situación de calle. Desde esta perspectiva, las personas resultan desvíos, alejamientos anormales del promedio, situaciones excepcionales. Para su comprensión y descripción se establecen variables determinantes, casi todas individuales o estructurales, pero encarnadas en el individuo. En el censo se le pregunta a usted si es adicto a las drogas, si tiene problemas de salud mental o situaciones de violencia o problemas económicos como opciones, para derivar hacia contextos y poblaciones que se pueda administrar específicamente. Bajo este enfoque de las distribuciones normales y anormales, las poblaciones y las causas, están las personas, el cuerpo, el corpúsculo, pero desde la perspectiva de la serie por debajo, las trayectorias resultan opacas. Se llega a calle porque no hay otra salida y parece ser responsabilidad propia, nuevamente encarnada en la persona. Un poco a esto se refiere Paul Preciado cuando habla de Kafka y el mono vuelto humanos en su trabajo del año pasado, que coincide con un punto de vista coincidente al que aquí se asume. Se llega a situaciones límites cuando no hay otra salida, pero esas situaciones, como Preciado y Barbarroja muestran, el mono de Kafka, como muestra Paul Preciado, son estas situaciones más que resultados individuales, producto de una discusión que se vuelve biopolítica sobre los dispositivos de inmunización, sobre estados de excepción, sobre la gubernamentalidad de una población, factores institucionales que no dejan otra salida. En cuanto a las personas en situación de calle, no había, al menos en Uruguay, monstruos que hablasen, como propone Paul Preciado, que pudieran dar cuenta del proceso de pasaje. Pero en 2018, en colectivo, ese colectivo, NITEP, un nivel intermedio y peculiar, emite mensajes desde abajo, y son unívocos. Muestran una serie de eventos que integran el horizonte de sucesos que los llevó a situación de calle, y que los mantienen dentro de ese espacio. Son eventos que comparten una situación de grotesco institucional, como se muestra en pantalla, que evidencia los desajustes cotidianos de la máquina y que resultan cruciales en el horizonte de sucesos. Es una cita de estos grotescos institucionales, máquinas que por su estatus de poder tienen efectos que no deberían ser propios, que logran producir su propia situación. NITEP, entonces, un colectivo de personas en situación de calle, une trayectorias particulares excéntricas, momentáneamente enlazadas, que coinciden en una serie de planteos que comparten y les son comunes. Y NITEP, cuando habla, desmonta. El abordaje desde el colectivo permite una reflexividad, el intercambio, dar voz. El discurso desde la carencia o la falta individual, las causas individuales, las causas estructurales, las causas familiares, se contraponen con la potencia de un colectivo que cuando habla, lo primero que pone de relieve en cuanto a los sucesos determinantes de su situación es una denuncia del grotesco institucional. Es un factor gatillante, determinante en la entrada y permanencia de las personas en situación de calle. Muy bien. No logré dejar de hablar del todo rápido, pero lo intenté. Muchas gracias. Muchas gracias, Sebastián. Seguramente tenemos ahí todo muy claro. Nos estamos tomando unos minutitos más en cada presentación porque, bueno, contamos con que hay una participación menos, así que, pero también es interesante que después nos quede espacio para hacer preguntas y quizás ahí sea la oportunidad, bueno, de quienes están participando y escuchando esta mesa, puedan hacerte, que puedas profundizar en algunos aspectos. Les recuerdo que tienen ahí el globito de question and answer, así de preguntas y respuestas, así que los invitamos a que puedan escribirlas por ahí o que puedan hacer las preguntas a través del chat y que en todo caso después las compartiremos ¿no? en el momento más del intercambio. Ahora sí le vamos a dar la palabra a Virginia Romero Plana, ¿sí? Ahí se está poniendo su pantalla. Ella es académica de la Universidad de Sonora en México y su presentación se titula Exmigrantes en situación de calle, desamparo, desconexión y vergüenza. Muchas gracias, Virginia, y te doy la palabra. Yo te voy a ir avisando por el chat en privado cuando te queden unos minutos. Muy bien, muchas gracias. Buenos días a todas y todos y buenas tardes, porque sí es cierto que estamos en diferentes horarios. Voy a compartir pantalla. ¿Me avisáis, porfi, si se ve bien? Ok.
La voy a hacer un poquito más grande. Ok. Bueno, pues el estudio que os vengo a presentar un poco se hizo entre el 2018 y 2019 en la capital de Sonora, Hermosillo, que es un estado fronterizo de México, junto con Estados Unidos. Y bueno, aquí os puse, la idea de este estudio era recoger las historias de vida de las personas que viven en situación de calle, particularmente hombres, como acaba de mencionar Sebastián también, para poder rescatar un poco como estas vivencias y estas individualidades de cada trayectoria experiencial para como dejar de solapar ya estas causas estructurales, ¿no? Bueno, aquí os pongo algunas cifras de la población en situación de pobreza extrema que alcanza a México en el 2016 y por ejemplo, en particular, el 7.6% de la población en el país en el 2016 alcanzaba situaciones de pobreza extrema. 2018 bajó un poquito al 7% y sin embargo ahora en las últimas cifras que conocimos este año subió al 8.5%. Bueno, aquí hay una urgencia fuerte por replantear las condiciones de las personas en situación de calle, sobre todo sus sentires y toda esta percepción que ellas y ellos mismos tienen de vivir en estos contextos de escasez, exclusión, marginalidad, etcétera, y sobre todo porque no hay una política social con lineamientos claros para estas personas. Cuando Coneval, que es el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social aquí en México, habla de pobreza extrema, particularmente hablan de pobreza en las familias, o sea, familias que viven en situaciones de pobreza extrema, que tienen 3 o más carencias sociales, pero que sí tienen un entorno familiar de estrategias de apoyo con una vivienda y con unas familias, pero al resto de esta población en pobreza extrema, que son las personas en situación de calle, se las tiene realmente abandonadas o fuera de estos estratos, ¿no? El proyecto se llamó Sobrevivir sin lágrimas, relatos de las estadísticas de pobreza. Bueno, algunas consideraciones teóricas para que veáis cómo estaba encuadrado analíticamente este proyecto. Bueno, se rescata la noción que crea Naciones Unidas en el 2012 sobre pobreza extrema, que va un poco ligada a pobreza multidimensional y que habla como de que no solamente es esta parte de la escasez de los ingresos económicos, sino que tiene que ver también con esta cuestión del desarrollo de capacidades, de espacios y sobre todo de la exclusión social a partir de las representaciones sociales o del imaginario social que tenemos en base a toda esta teoría que nace el siglo pasado, a principios, que le llamamos la línea del bienestar o la línea de la pobreza, ¿no? Que separa a los que se consideran pobres de los que no. Y bueno, aquí en México, Coneval, como he dicho, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social divide pobreza y pobreza extrema. La gente que está en situación de pobreza es porque tiene de 1 a 3 carencias sociales. La gente que entra en pobreza extrema es de 3 a más carencias o necesidades. Y bueno, aquí pongo un esquema muy rápido de la cuestión del sinhogarismo, sobre todo trabajado en España, y aquí menciono todo el tema de las representaciones sociales o juego, por ejemplo, con los trabajos de Ceirano, de Virginia Ceirano, y todo el tema de los prejuicios que hay en base, por lo menos aquí en México, en el estudio de caso que os voy a comentar, cómo hay una serie de imaginarios de aspectos que tildan mucho la relación que tiene la sociedad civil con las personas en situación de calle. Bueno, ahí también los trabajos de Irene Basilachis, Escofianza, Groisman. Y después, aquí como este conjunto que engloba la cuestión de pobreza, migración y masculinidad. Yo le transversalizo esta cuestión del género porque realmente, por lo menos aquí en Hermosillo, una gran cantidad, más del 95% son hombres, ¿no? Y son exmigrantes, además deportados, que se quedan en toda esta frontera norte de México y que no están teniendo espacios de apoyo, de ayuda para continuar sus trayectorias, ¿no? Y bueno, aquí también mantenemos como esta crítica basada en una ruptura del asistencialismo desde todas estas disciplinas que abordan la intervención social y cómo el Banco Mundial a partir del año 2000 empieza a crear estas publicaciones que rescatan un poco las voces de la gente en situación de pobreza extrema.
No podía dejar de mencionar, por supuesto, los trabajos de Oscar Lewis a mediados del siglo pasado con las etnografías de la pobreza, ¿no? Cómo rescata realmente cómo viven. Los trabajos de Larissa Adler, de Lomnitz, por supuesto también la pirámide de las necesidades de Abraham Maslow a finales, mediados de los 60 del año pasado. Aquí en México hay una investigadora, Mercedes González de la Rocha, que trabaja estrategias familiares. Y una teoría que a mí me gusta mucho desde que hice mi tesis doctoral, que es la teoría del florecimiento humano de Volvinik, en la que recoge, revisa esta pirámide de las necesidades de Maslow y hace como toda una teoría de que no se puede florecer humanamente si no tenemos cubiertas todas esas necesidades, ¿no? Por supuesto, el enfoque de Capabilities de Amartya Sen y un libro que a mí me gusta mucho, a pesar de que, bueno, no a pesar, habrá muchos periodistas que me disculpen, de Fraustro, que recoge las voces de los 12 o de las 12 mexicanas, que le llama él el lado B, ¿no? Y bueno, el marco metodológico, así como a gran escala, pues parte de un enfoque cualitativo, es un estudio descriptivo, desde el método del análisis del discurso. La técnica son historias de vida a partir de varias entrevistas semiestructuradas y estas entrevistas se realizan a 8 exmigrantes deportados que ahora viven en situación de calle, todos hombres, y se hacen en el centro Casa Amiga, que es uno de los 2 únicos centros de apoyo a esta población en situación de calle que hay en Hermosillo. Y bueno, aquí os dejo algunas de las dimensiones que trabajé para las historias de vida, pues son los recuerdos suyos de niñez y de juventud, porque tienen que ver con esta construcción de la identidad y de cómo ellos mismos se ven ahora, después de haber sido deportados, las causas que ellos consideran que han sido como detonantes de su situación de pobreza, consecuencias, toda la cuestión educativa, ámbitos laborales, familia, relaciones sentimentales, migración, condiciones actuales y expectativas que ellos mantienen ahora. Y bueno, yo dividí la parte de resultados, no sé qué tal voy de tiempo, creo que bien, en 3 bloques. Ok, gracias. En 3 bloques. El primero es desamparo y tiene que ver con esta sensación que a mí me da después de trabajar con ellos, de elaborar sus historias de vida. Es esta cuestión de voy por el mundo, pero me siento completamente desamparado y no sé a quién gritarle que me siento así, ¿no? Entonces, aquí por lo menos ni en Sonora ni en México hay una política social que aborde el apoyo, la ayuda, la intervención con personas en situación de calle. No la hay. Y en toda esta frontera norte que os comento, desde hace ya, podríamos decir casi una década, se está creando un cinturón de pobreza en calle muy fuerte, porque es donde se están recogiendo todas estas deportaciones. Y ahora os voy a contar por qué estos hombres no vuelven, ¿no?, a sus lugares de origen con sus familias, donde hay un contexto un poco más de confianza. Bueno, aquí os pongo que solamente hay 2 albergues, por lo menos en Hermosillo. Y hay también algunas asociaciones civiles y religiosas particularmente que son quienes brindan apoyo de pues darles algo de ropa, cuestiones de higiene, que tengan un espacio para pues ducharse, cambiarse de ropa, lavar la ropa, que tengan un café caliente y demás. Todo el resto de necesidades, o sea, integración, autonomía, independencia, emocionales, quedan completamente fuera. Realmente estas asociaciones, claro, imagino también por los pocos recursos que tienen, porque hablas con los responsables de los centros y no tienen grandes recursos, solamente pueden solventar las necesidades básicas, ¿no?, las fisiológicas, pues el techo, una cama donde dormir una noche. No sé, estaba comentando Sebastián, pero por ejemplo en Casa Amiga, que es donde yo trabajé, ellos pueden entrar al albergue a las 5 de la tarde, por supuesto sin haber consumido alcohol ni drogas, sin animales también. Tienen que hacer un pago de 20 pesos mexicanos para poder entrar. Tienen derecho, les dan una comida, un café caliente, tienen derecho a duchas, a los baños, y a las 5 de la mañana tienen que recoger sus cosas. Bueno, las colchonetas donde duermen son de 3 centímetros, no hay habitaciones separadas, no hay literas, es en el mismo suelo. Es como un tapete de yoga un poquito más grande, más acolchonadito. En Sonora hace un calor infernal,
sobre todo la mitad del año, alcanzamos más de los 45 grados, entonces podéis imaginar todo el mundo junto ahí, por muchos abanicos que hay en el techo, las condiciones realmente no son las más adecuadas. Y a las 5 de la mañana tienen que recoger sus mochilas, agarrar el lonche que les dan, que es como un sándwich, un café, y tienen que salir otra vez a la calle. La gran mayoría son adultos mayores que han pasado muchos años trabajando en Estados Unidos y que por circunstancias de la vida pues ahora ya se encuentran aquí y casi nadie les da trabajo. Hay algunos que ya están enfermos o con achaques, ¿no? Por la edad. Las necesidades sentidas, algo importante que ellos consideran sobre la necesidad sentida más importante sí, más importante es el trabajo. Y esto tiene que ver con la cuestión del valor para los hombres que les hemos inculcado o que se ha inculcado de que según el tipo de trabajo que ejerzas, según la rudeza, según lo que aportes, según cómo mantengas a la familia económicamente, pareciera que tienes más valor como hombre, ¿no? En toda esta construcción del género. Hay estudios como los de Salguero, que prueban que diferentes trabajos están casi mejor vistos, mejor catalogados, tanto por mujeres como por hombres, ¿no? Carlos, por ejemplo, uno de los entrevistados, de los participantes, yo le preguntaba, ¿no tienes ninguna relación sentimental ahora? ¿No tienes una novia, algo así? Y él decía, no, porque ahora no tengo trabajo, pero en cuanto tenga trabajo seguro no hay alguna que no me vaya a salir. Y bueno, las causas que ellos consideran en sus propias condiciones de por qué han terminado en esa situación suelen ser las causas individualistas o fatalistas. Yo aquí tomo la tipología de causas en percepción de pobreza de Fagin. Él divide tres causas o tres tipos, la individualista, la fatalista y la estructuralista. Ellos consideran que es por ellos mismos, por sus vicios, porque no han actuado bien, porque no se han cuidado bien en Estados Unidos, porque han roto lazos con la familia, que ellos han sido sus propios causantes responsables de convivir, o de vivir en la calle. Y algo que yo quiero destacar en este espacio de resultados es el positivismo con que ellos enfrentan esto. Es un positivismo ante el panorama tan desolador que tienen que realmente llama la atención. Y yo me di cuenta que en realidad es una estrategia de salud emocional para ellos mismos, el poder mantenerse en la calle. Tienen que tener una visión muy positiva, a pesar de que no tienen herramientas de superación, ni materiales, ni muchas veces emocionales. El segundo bloque que yo quería resaltar en los resultados lo titulé desconexión, porque hay una desconexión fuerte entre ellos, incluso entre su propia identidad que van reconstruyendo constantemente, sobre todo ahora como exmigrantes en situación de pobreza extrema. Y aquí puse 5 puntos. La gran mayoría no tienen relación ya con sus familias, porque ya han perdido los teléfonos. Hay uno de los casos en el que sus familiares le dieron por fallecido. Pensaron que ya había muerto, de hecho le habían puesto hasta una tumba. Cuando él vuelve a contactar con sus familias, la familia se queda sorprendida, ¿no? Y bueno, ese es uno de los casos de éxito en el que vuelven a retomar estas relaciones. En Sonora, al no ser de ahí, no tienen ningún tipo de redes sociofamiliares, ni de amigos, ni de gente que los apoya, a excepción de estas instituciones. Hay una desconexión muy fuerte también con la realidad del momento. Creo que ellos no son conscientes muchas veces de las situaciones que viven, porque tienen unas expectativas puestas, pero como muy a largo plazo, y que no están basadas en la realidad que viven con la escasez con la que cuentan. Hay veces que no hay mucha motivación, no sé si es quizá por el cansancio ya de todos los obstáculos que tienen que superar, y no tienen un proyecto de vida. Y esto es interesante, lo rescato otra vez en las propuestas, en las conclusiones, porque creo que desde el trabajo social, desde la psicología, desde las disciplinas que trabajan intervención, debería de haber un punto muy clave, que es una proyección de vida, ¿no? No consideran que son excluidos socialmente, de repente ubican algunos aspectos o elementos o situaciones que sí catalogarían ellos como de excluyentes hacia sí mismos. Sin embargo, cuando les preguntas, ¿te sientes excluido?, ellos dicen no. Y el tercer ámbito que yo quiero comentar en estos resultados, que son muchos más, pero quise como abocarlo a algunos puntos solo, es esta negación de reanudar
digo, en la mayoría de los casos, relaciones familiares. Y tiene que ver con la vergüenza que ellos sienten porque pareciera como que no han cumplido ese rol masculino que se les ha impuesto como migrantes, como proveedores, como cuidadores de la familia, ¿no? Entonces, hay como un imaginario en el que se ponen demasiadas, bueno, no sé si la palabra sea demasiadas, bastantes expectativas en los hombres que tienen edad de migrar y que tienen como esta responsabilidad y compromiso de cubrir las necesidades económicas de la familia que se queda aquí. Cuando no consiguen eso por cantidad de situaciones, ¿verdad?, que se dan, es cuando ellos mismos sienten una vergüenza interior y prefieren no regresar a sus lugares de origen. Si hay una ayuda y un apoyo desde el gobierno de Sonora, que si eres exmigrante deportado y tú quieres regresar, te pagan el billete de autobús para que tú regreses a tus lugares de origen. Sin embargo, a mí ya me han tocado varias veces cuando hablo con ellos, que siempre, ay, ¿sabes qué? Lo dejé, me acuerdo de una persona que me dijo, ¿sabes qué? Me lo dieron el billete de autobús, lo guardé en el bolsillo del pantalón, eché el pantalón a lavar y pues el billete pues obviamente se mojó y ya no sirve, ¿no? Entonces son como estas pequeñas mini obstáculos o micro obstáculos que cada quien se pone para no enfrentar esta vergüenza que de alguna manera sienten. Por supuesto, esta construcción de género que impide pedir ayuda. Hablas con ellos y ellos cuando van al albergue sí saben que el albergue es como su segundo hogar, sin embargo les cuesta mucho pedir ayuda en la calle. Si tienen sed, si tienen necesidad de comer, si necesitan entrar al baño, necesitan lavar la ropa, ellos dicen, no, no, ¿cómo voy a pedir yo ayuda? ¿No? O sea, ellos mantienen como ese significado ellos, y digo entre comillas, de dignidad, ¿no? De no pedir, de no ser como esta persona que malamente hemos construido de personas en situación de calle que solo pide, ¿no? Porque es vicioso, porque es violento, porque no tiene, ¿no? Entonces ellos también lo sienten así. Y bueno, aquí hay una reflexión también, no sé cuánto tiempo me queda, pero hay una reflexión sobre la cuestión, un minuto, voy a ir súper rápido, ahí voy. Me lo voy a saltar me voy a ir a las conclusiones rápidas. Conclusiones que más bien son propuestas que tienen que ver con trabajar con la sociedad civil y toda esta ruptura de prejuicios sobre las personas en situación de calle. Creo que estamos haciendo mucho daño y nos engloba a todos y a todos, ¿no? Esta atención a la trayectoria individual que creo que Sebastián también mencionaba en su ponencia, ¿no? Cómo cada quien vivimos y experimentamos una trayectoria muy diferente. Trabajar mucho la resiliencia y la salud emocional, creo que es fundamental para poder que llegue toda la cuestión económica y material después. Una sanación de alguna manera o reconstrucción de redes sociofamiliares es también importante para mantener como esa sensación de hogar, ¿no? Búsqueda activa de oportunidades laborales, por supuesto, que además ellos consideran que es su primordial necesidad sentida. Que los proyectos que se hagan de intervención sean a largo plazo, o sea, no nos sirven proyectos de un mes en el que les das la comida, un trabajo y me desentiendo, eso no nos ayuda tanto. La deconstrucción, por supuesto, de los roles de género, particularmente en la cuestión de las masculinidades. Las redes de apoyo entre ellas y ellos, entre las personas que están en situación de calle, creo que es súper importante conocer otros ejemplos de éxito, de superación, para que esta motivación empiece como a reaccionar y a desarrollarse y que trabajemos mucho con ellas y con ellos, aunque sean mayormente hombres, los proyectos de vida. Y bueno, hasta aquí me quedo, espero no haberme pasado mucho. Muchísimas gracias por vuestra atención y bueno, pues aquí estamos para el debate. Gracias. Muchas gracias, Virginia, brillante el uso del tiempo, igual que Sebastián, así que les agradezco a los dos por eso, así también, porque hay muchas preguntas y comentarios en el chat, así que voy a tratar como de ir ordenándolas. Si ustedes están de acuerdo, podemos ir haciendo una y una, cosa de que ninguno monopolice y tratar de ser equitativo en la distribución ahí del tiempo para las respuestas, así que a mí me toca la difícil tarea de distribuir el uso del tiempo y después, bueno, que nos pueda quedar un ratito para que ustedes puedan cerrar con alguna, ¿no? Alguna idea final, así que ahí iremos pensando y alguna pregunta que yo también tengo, aprovechando el lugar del coordinador. Así que voy a empezar, hay una pregunta para Sebastián, en realidad hay dos para Sebastián, pero te hago una primero, dice, ¿cuáles son las propuestas de salida, pregunta Fernando, que se plantean desde NITEP?
así Bueno. hecha, Seba. Así que si propuesta de salida es algo Bárbaro. que quien la hace quiera preguntar, quiera ampliar, pero bueno, ahí así está la pregunta. Voy a intentar mantenerme en lo concreto. Está Leticia aquí también para aportar. Sería muy bueno escucharlo, porque es una genia. El ITEP como colectivo se ha concentrado en establecer propuestas de salida. Tiene varias, muchas propuestas laborales y ya gestiona un sistema que propuso de baños públicos y participan en investigaciones académicas sobre situación de calle, un poco en la estela de Jorgelina. Y además, las propuestas, como señalaba, se orientan fuertemente a discutir estos factores causales de la situación de calle, que son los grotescos institucionales. Entonces los evidencian y los plantean en mesas de trabajo con numerosos actores que han conseguido en este periodo. La salida de situación de calle, evidentemente, implica aspectos asociados a la vivienda, pero es necesario enmarcarlos en propuestas que la vuelvan sustentable. Entonces NITEP también tiene varias propuestas en relación a la vivienda, viviendas comunitarias, sistemas asociados o similares al Housing First, por otra parte, y diferentes tipos de viviendas colectivas y de salones que son todos propuestas valiosas e interesantes, todas originales en cuanto a la posibilidad de espacios multifuncionales, en cuanto a la demanda de ser autovalentes como agentes activos en la dinámica cotidiana y no meros objetos pasivos de la política. Y entonces estas propuestas, todas ellas, de trabajo o de vivienda, tienen ese ingrediente extra de un dinamismo. Creo que eso las distingue de otras propuestas oficiales que también desde arriba o incluso en cierto diálogo no incorporan el proceso activo que permite el pensar en colectivo. Bueno, hasta allí entonces algunas propuestas de NITEP, hay muchas más. Los invito a buscar en internet, también podemos enviarles y ponerles en contacto con personas del colectivo. Buenísimo, gracias Sebastián. Y eso también me parece que está bueno usar el chat para mandar contactos tanto ¿no? o artículos o la propia página de NITEP, todas las producciones que están haciendo. Tienen el canal de YouTube también donde hay mucho, ¿no? de sus propuestas en acción, así que eso está buenísimo. Hay ahora muchos comentarios, ¿no? También en relación a que los felicitan por las exposiciones y que están, ¿no? como con mucha claridad y felicitaciones. Y hay ahora para Virginia, bueno, por un lado un comentario en relación a lo interesante, ¿no? de la inclusión que vos haces de la perspectiva más moral de género, sobre todo cuando pensás en los estereotipos de género hacia los varones, ¿no? y estas masculinidades hegemónicas que los colocan un poco, ¿no? en ciertas posiciones de mayor opresión. Hay comentarios sobre eso. Y hay una pregunta, que en realidad no sé si es que quizás puedes ampliar un poquito más, que dice si estos resultados que vos traías en estas 3 categorías, la pregunta dice, ¿estos resultados tienen alguna diferencia por género o por edad? Quizás podés profundizar un poquito más. Muchas gracias. Sí tienen gran diferencia, pero no porque haya habido un comparativo entre mujeres y hombres en situación de calle, sino porque yo me dediqué solamente a trabajar con hombres. Y esto también desde la perspectiva de las historias de vida no es tan fácil, porque pues yo era mujer, ellos eran hombres. Y entonces ahí ya de repente hay como alguna barrera en la que cuesta un poco como soltar y contar las experiencias. Pero ya después de un tiempo que me conocían, pues ya hasta lloramos juntos, yo les contaba cuestiones de alguna anécdota mía en España y así. Entonces de repente se empieza a crear como esta conexión o este abordaje de confianza. Yo, por supuesto, para todo el análisis mantuve la perspectiva de género y sobre todo los estudios de las masculinidades. ¿Por qué? Porque como he comentado, por una parte esta parte del trabajo, ellos eran migrantes y fijaos algo interesante, a mí me pareció interesante cuando lo empecé a analizar, es como cuando ellos son jóvenes, hay un mandato, como dices, de la masculinidad hegemónica en la que son ellos quienes tienen que salir.
aunque ahora hay una gran cantidad de mujeres que también salen, donde recae mayormente, sobre todo hace 30, 40 años, era en los hombres, ¿no? Entonces era un peso, una responsabilidad que de alguna manera les gustaba o mantenían como bien porque les creaba como el buen hombre, como el hombre proveedor, que tiene un gran valor, sobre todo para las mujeres. Hay estudios aquí en México que además ahora trabajan con adolescentes que emigran muy jóvenes para conseguir tener un ahorro, regresarse, poder tener la casa, y en base a eso creen que las mujeres va a ser más fácil contraer matrimonio y comenzar una familia, ¿no? O sea, lo que te puedo ofrecer como hombre, ¿no? Es como esta parte. Y luego, por supuesto, las funciones de la masculinidad de Gilmore, que mantiene con las 3 P's, ¿no? Es proveedor, te cuida, entonces eso hay que mantenerlo porque ellos son todos exmigrantes. Y cuando son deportados, se supone que no han tenido el éxito que se espera de un hombre. Entonces difícilmente ellos vuelven porque van a ser juzgados no solamente por sus familias, sino por toda la vecindad, por toda la comunidad. Porque, oye, pues te has ido para allá, llevas 10, 15 años y ahora regresas sin un peso. O sea, ¿y cómo vas a cuidar a tu familia? Entonces prefieren no regresar. Entonces no es que haya habido como un comparativo entre hombres y mujeres, que por supuesto está toda esta concepción de la feminización de la pobreza, sino que yo me dediqué solamente a trabajar los hombres porque me interesaba mucho pues cómo vivían ellos, ¿no? Por supuesto, alguien, hace poco me hicieron una entrevista y tergiversaron todo lo que dije. Yo no me refiero a que las mujeres pareciera como que no están en calle y que no lo pasan mal, todo lo contrario, lo pasan mucho peor porque las violencias de género ahí están implícitas en todo también el espacio público. Sin embargo, son muchas menos en situación de calle, porque a las mujeres sí nos han enseñado en esta educación sexogenérica a poder llorar, a poder pedir ayuda porque somos más débiles, o sea, en esta construcción un poco más generalizada, ¿no? Entonces las mujeres que son deportadas sí regresan a sus lugares de origen, porque además el acceso al trabajo es un poco más sencillo en estas redes sociofamiliares. No sé si contesté un poco la pregunta, pero también en esta cuestión de la moralidad masculina, de las masculinidades hegemónicas, sí, es súper, pesa mucho, ¿no? En esta situación de calle. Y también como ellos mismos se definen, se reidentifican y se diferencian de otros hombres en situación de calle que ellos dicen que se van al vicio, que se dejan ir, que se pierden, ¿no? O sea, son menos hombres todavía de lo que soy yo, porque yo mantengo todavía mi dignidad, no caigo en el alcohol, no caigo en las drogas. Entonces es interesante como mantener esta construcción de género para trabajar, por ejemplo, pobreza extrema. Perdón si me amplié. No, está perfecto, y como, bueno, nos estamos ¿no? como aprovechando que tenemos un poco más de tiempo en esta mesa. Yo lo dije al principio, pero lo vuelvo a reiterar. La presentación de los colegas de Chile, que estaba planificada para esta segunda mesa, va a estar reprogramada en la mesa de la tarde. Así que, digo, no es que no va a estar, sino que la van a poder escuchar en la mesa de las 16 de la tarde. Parecía muy interesante lo que traes, Virginia, incluso de distinguir, ¿no? Perspectiva de género en el sentido de una epistemología para comprender las trayectorias y, ¿no? el habitar en la calle, de pensarla, ¿no? y que permite abrir a las especificidades sin pensarlas en contraposición, quién sufre más o quién sufre menos, sino en todo caso conociendo, ¿no? Siendo como, teniendo un registro, incluso con quienes investigamos, intervenimos, sobre de qué modo esas construcciones sociogenéricas impactan, ¿no? en la vida cotidiana. Me parece interesante, y que no es unas contra otras, ¿no? Sino reconocer esas especificidades y estar atentos. Tenemos algunas preguntas más. Voy una para Sebastián. Ahí va, dice Rafael Rodríguez, dice, ¿cómo ve la grupalidad en el colectivo en base a que la mayoría son personas que pernoctan en los refugios? Y dicha grupalidad se la asocia al no sostenimiento del egreso del mismo. Desde NITEP, ¿se da algún seguimiento a los ex calle? En cuanto a la última pregunta, sí,
sí, al ser una trayectoria inestable, muchas personas integrantes del INTEP por momentos tienen otras soluciones habitacionales precarias y continúan en contacto. Me gustaría agregar, la pregunta lo ampara, que también se mantiene el contacto con las ex personas en situación de calle en el sentido de las personas muertas durante el año por circunstancias distintas, y ese también se mantiene ese contacto, ese registro, esa visibilización. Es otra manera de quizá angular la respuesta. Es verdad, la pregunta incluía al principio, perdón. Te la digo de vuelta, dice, La ¿a la grupalidad, vez? sí. Sí. ¿Cómo ve la grupalidad en el colectivo en base a que la mayoría son personas que pernoctan en refugios? Dentro de las personas en situación de calle incluimos aquellas que pernoctan en los refugios, en tanto estos son concebidos como soluciones de emergencia. Y lo más interesante, bueno, es cómo estamos viendo la grupalidad desde una perspectiva, por así decirle, epistemológica, que logra escapar un poco de las trayectorias individuales y el relato, y también de las explicaciones que son solo circunstanciales, para poner de relieve toda una capa intermedia, un espesor muy innovador, un espesor innovador epistemológicamente, que es el de la propia posición colectiva, que muestra coincidencias y convergencias que no aparecen a los ojos de los analistas o a los propios ojos de las personas participantes. Bueno, eso respecto a la parte de la grupalidad, que tiene un potencial específico. También ahí en el chat hay un comentario de Natalia, digo, por quienes lo están viendo, que puedan revisar en el chat. Vieron que es en paralelo la exposición oral y el chat, pero digo, lo recupero para quienes quizás no lo están pudiendo ver, ¿no? Que ella dice que las iniciativas claves desarrolladas por NITEP radican en la construcción de alianzas con otras organizaciones. Me parece que esto responde a la pregunta sobre las propuestas, Sí, ¿no? Que tiene sí. NITEP. Por ejemplo, el desarrollo de una propuesta gastronómica denominada PANITEP, que cuenta con el apoyo de un bar cooperativo que aporta el espacio de cocina, sindicatos que adquieren parte de los productos, el mercado popular de subsistencia, ¿no? Digo, como otra estrategia, que es parte de la estrategia de lucha, digo, complementa un poco lo que comentaba antes Sebastián. Tenemos dos preguntas más, una más para Virginia y otra más para Sebastián. No sé si Virginia estás por ahí disponible. Es una pregunta que me surgió a mí a partir de tu presentación. Vos hablabas, ¿no?, en las categorías, muchas centradas en el desamparo, la desconexión, ahora no me acuerdo la tercera exactamente, pero pensaba que esta es una mesa para hablar sobre participación, ¿no? Entonces, y que vos en algún momento de tu presentación de resultados mencionás algo como de la positividad, ¿no? Lo definís así en términos de que las personas refieren que necesitan estar como haciendo cosas, o yo lo interpreté de esa manera. Entonces te pregunto si, más allá de que en esta presentación particularmente pusiste el acento en esos aspectos y que hablaste, ¿no?, como del no estar conectados, de la falta de red, si no hay otros elementos, o si quizás algo de lo que quizás presentaste, pero que dé cuenta más, porque son personas que están múltiplemente conectadas. De hecho, su estrategia de supervivencia se basa en la conexión, y vos un poco también lo planteás, ¿no? Digo, del circuito, del recorrido, si viste o si hay algunas otras formas de participación o de conectar, o de otras conexiones, digamos, para usar tus categorías, y si podés contar un poquito. Muchas gracias. Pues mira, yo me refería al positivismo que ellos mantienen, porque cuando les preguntas, ¿eres feliz? ¿Qué necesitas? Y ellos dicen, no, no necesito nada, soy muy feliz. Entonces, toda esta positividad que no viene en realidad acompañada de herramientas para salir de la situación. Entonces, también me refería a esta categoría de positivismo o este aspecto, cuando yo hablo con ellos de, bueno, ¿y cómo vamos a salir de esta situación, no? Y digo vamos porque pues la idea es como acompañarles, ¿no? Ellos hablan, no, pues yo de aquí a unos años, a ver si ya me jubilo y ya me dan un dinero y ya me voy a mi rancho. Pero realmente lo piensas, claro, un poco más objetivamente, es imposible. No tienes ni todavía los años para que puedas jubilarte.
no te faltan como documentos, porque esos son unos obstáculos, también creo que es lo que hablaba Sebastián, unos obstáculos estructurales brutales, burocráticos, de que le falta un papel, que si es que no ha cotizado porque estuvo en Estados Unidos, porque no era regular, bueno, es todo un espectáculo, ¿no? Entonces, no va, o sea, estas expectativas que ellos mantienen a largo plazo no van acompañadas como de estas herramientas del presente en el que tienes que ir trabajando por metas. Y cuando te mencionas lo de los elementos de conexión, sí es cierto que ellos están conectados de alguna manera en este espacio del albergue, que además ellos llaman su hogar, ¿no? Ellos dicen, el albergue es mi hogar. Pero es mi hogar porque se sienten un poco pues cubiertos, porque es con las únicas personas con las que pueden hablar. Sin embargo, cuando vas a hacer etnografía al albergue, cuando estás ahí en el albergue con ellos casi no hablan entre sí. Y esta vergüenza que menciono, de alguna manera parte también de eso, de no verse expuestos ante personas que no se conocen, a pesar de mantener, pues, de ser hombres, de estar en edad adulta, de ser exmigrantes, de haber sido deportados, de que no conectan con las familias, pero hay algo que no sé, habría que analizar bien todavía, que por qué de repente no hay como esta red de conexión. Sí es cierto que por ejemplo, unos y otros se conectan cuando hay trabajos. Por ejemplo, la gran mayoría venden el periódico. Entonces, si hay un puesto libre y ven que ha llegado alguien nuevo, que de repente como que le meten, ¿no?, a trabajar con ellos. Si, por ejemplo, un día es el cumpleaños de alguno, sacan de alguna manera para comprar pues una cervecita y compartirla. Esa parte sí, pero de ahí en más como que cuesta conectarlos. Pero, por ejemplo, yo creo que tiene que ver con el tiempo que pasan en el albergue o con la conexión que tienen con el albergue, porque ha habido casos que son los que más años llevan ahí, que realmente ya son parte del albergue, de hecho hasta lo cuidan, ellos lo limpian, tienen hasta un trabajo dentro del propio albergue, y hasta ellos mismos ya se dan consejos. Y os voy a contar una pequeña anécdota súper rápido en medio segundo. Había un señor que llevaba muchos años ya en situación de calle ahí en Hermosillo, pero él era de Colima, de otra población en la costa del Pacífico de aquí de México, hasta que le entró diabetes y bueno, quedó en silla de ruedas. Y entonces entró Felipe, que es esa persona que yo entrevisté, y entonces decía, no, ¿sabes qué, Virginia? Yo ya he contactado con mi familia. Y digo, ay, ¿y cómo fue? Porque tú tenías mucho rechazo a contactarle. Sí, pero ¿sabes qué? El Solecito, así le llamaban a este señor de Colima que quedó en silla de ruedas. Y dije, pero es que ¿sabes qué? El Solecito me dijo que no fuera tonto, que hablase con mi familia, que no podemos perder los lazos. Este señor, el Solecito, le regresaron a Colima y vino su hermana, que hacía como 30 años que no se veían, fue la hermana por él, se lo trajo. Entonces, esa vivencia a él le impactó mucho. Por eso creo que todas estas proyecciones de vida tienen que ir acompañadas de ejemplos de superación, de conexión, ¿no? Por eso también la propuesta es hacer trabajo social o trabajo de intervención social, no solamente dando como este asistencialismo de la comida, un techo y una colchoneta. Hay que ir más allá en esta cuestión de asociación, de vinculación, de reconocimiento del otro, ¿no? Porque al cabo, pues no es que estemos en otra situación, sino que vivimos todos en el mundo, ¿no? Y pues somos personas. No sé si te respondí un poco, pero bueno, esta es como la parte de conexión que yo vi más fuerte entre ellos. Está perfecto, digo, gracias. ¿No? Pensar ahí con otras conexiones más que desconexiones es interesante. Hay una pregunta más y después algunos comentarios, y si les parece la leo. Ahí veo que está Leticia también conectada, así que capaz que la puede también contestar ella, porque es un poco a partir de la presentación que hizo Sebastián, ¿no? Del acompañamiento ahí a pensar las trayectorias de NITEP. Dice, se ha intercambiado en el colectivo acerca de la reciente implementación de dispositivos, entiendo que es de Housing First, desde el Ministerio de Desarrollo Social. ¿Cuál es vuestra visión al respecto? Bueno, primero que nada, disculpas que no sé qué problema tenía la cámara. Sí, hay algunas compañeras y compañeros que viven en algunas de esas experiencias. Un poco lo que me parece que traía o intentábamos traer en la ponencia es
hay muchas propuestas, digamos, que lo que sí me parece que superan es como el recetario que desde las políticas se intenta imponer con una homogeneidad que es aplastante, digamos. Entonces, ninguna solución es la solución. Hay diversidad de soluciones y lo que NITEM me parece trae como voz fuerte es nada sobre nosotros sin nosotros. Es decir, estamos acá, tenemos esta heterogeneidad, afirmamos nuestra singularidad y nuestra existencia legítima en el mundo y queremos participar de las soluciones. Las soluciones, como en cualquier singularidad, van a ser diversas, digamos, no hay una única. Entonces sí es interesante, sin duda, digamos, porque los programas, por lo menos en Uruguay, de atención a las personas en situación de calle, no han viabilizado viviendas, salvo estas experiencias muy acotadas, muy residuales aún, ¿no? Entonces eso es importante, digamos, políticas de Estado que empiecen a asegurar el derecho a la vivienda de manera estable y como primer paso para otras reinserciones, digamos, o otras condiciones de posibilidad. En ese sentido es valorado y es festejado por NITEP, pero no puede ser la única, ¿no? Hay una diversidad, como decía Sebastián, de ideas de casas comunitarias, de centros culturales, tenemos también, yo qué sé, el proyecto 7 como un horizonte, ¿no? de gestión de otras formas, incluso como propuestas, digamos, de inserción de refugios, no sé, por suerte, ideas nos faltan, digamos. Pero no sé si contesta eso un poco la pregunta. La política de Housing First se ha implementado en Uruguay de una manera, como siempre, peculiar, como siempre en cualquier aterrizaje en cualquier país de la región. Son unos containers, containers de los de puerto, pequeños, donde conviven dos personas en la periferia de la ciudad. Desde una perspectiva individual, sin embargo, por supuesto, las personas que viven en esos containers lo eligieron y están muy contentas. Por otro lado, también cuando se agrupan en colectivo y piensan juntas, aparecen entonces un montón de impugnaciones concretas, así es un comodato parcial por un tiempo acotado a la progresiva disminución de los apoyos comprometidos, y esa es la voz que sale un poco del colectivo en relación a esta temática concreta. En particular, lo que se pone de relieve, como señalaba Leti, es que al no haber un diálogo en la implementación, se generan programas que en su encarnadura muestran este tipo de incongruencias o grotescos permanentemente. Bueno, muchas gracias. Ahí, mientras voy a leer un comentario, pero quiero pedir a Marcela, si podés, porque Marcelo... No, Jorgelina, lo que pasa es que Seba me preguntó si es que podíamos sumar a Marcelo. Ahí va, por eso, porque Marcelo está poniendo comentarios en el chat. Y nosotros le hemos estado solicitando a Marcelo que se sume, pero no nos ha dejado, le están mandando una invitación. Él había dicho antes que quería estar tras bambalinas, pero es nuestro amigo y lo conocemos y siempre queremos que sea parte. Por eso, Marcelo, sumate, vení hacete visible. Porque estás ahí poniendo comentarios súper interesantes. Mientras tanto leo, ¿no? Hay otro comentario donde dice muy interesantes las ponencias, dice Sebastián, dice Katia, en el sentido de que la institucionalidad fragmenta a las personas. No sucede lo mismo en Costa Rica, esa fragmentación produce exclusión de las personas en situación de calle que difícilmente califican, entre comillas, para los programas sociales por un criterio u otro, y se va generando esa carga institucional que no permite la salida de la calle. Muchas gracias y saludos. No sé si quieren agregar algo en relación con eso. Sí, que además parece que Marcelo ya ni siquiera está de asistente. O sea, así que pueden decir algo. También pienso yo, ¿no? que un poco lo que traen, y quizás para pensar en un cierre, que también tanto Virginia como Sebastián puedan, bueno, y esta Leticia también, bueno, como cerrar, ¿no? Algún comentario, alguna reflexión a partir tanto de las preguntas y de lo que presentaban, que un poco este comentario me hace pensar en las continuidades, ¿no? De estas trayectorias y recorridos institucionales en nuestra región, porque bueno, hay, ¿no? Estudios que hemos hecho en Buenos Aires, bueno, ¿no? Incluso en Chile, en otros países, que un poco también muestran, ¿no? Esas barreras institucionales y esas tensiones entre, bueno, el circuito que parece un círculo vicioso y que intenta ayudar, bueno, a salir, yo diría entre comillas, pero no es mi presentación esta vuelta, ¿no? Digo,
qué sería salir, qué sería entrar, pero que sin embargo nos encontramos que con las especificidades de cada uno de los países, de hecho ustedes hablaban de, ¿no?, de Uruguay, en Montevideo, estábamos hablando de Sonora, dos lugares, ¿no?, en un extremo al otro, y sin embargo, más allá de que Sebastián y Leticia presentaron algo en términos de las trayectorias organizacionales de un colectivo, y Virginia más en términos de las trayectorias individuales de varones, ex-migrantes, digo, hay puntos en los que se encuentran, ¿no? Digo, porque esas historias no son como muy distintas, aunque también son diferentes. No sé si, nada, si para cerrar quieren como reflexionar o compartir alguna reflexión de cierre, y también está Ignacio y Isabel, que bueno, pueden también aportar ahí en estos minutitos que todavía nos quedan para poder cerrar esta mesa 2, la última de la mañana. Quien quiera puede ahí abrir y compartir reflexión. Bueno, una cosita nada más. No, que para nosotros fue también esto, digamos, en esto que traíamos de la ocupación de las facultades de ciencias sociales y la irrupción, también fue la irrupción de una nueva forma de entender desde la cercanía e intentar generar conocimientos desde ahí, ¿no? Entonces, en ese sentido también, para nosotros, si bien, digamos, había ciertas acumulaciones en términos de lo que implica las violencias institucionales, pensar la situación de calle como un efecto de las violencias institucionales para nosotros fue como un hallazgo, digamos, en este recorrido, ¿no? O sea, poder pensar como un efecto la situación de calle de las múltiples violencias. También familiares, también interpersonales, también, pero el rol que tienen las violencias institucionales en la consolidación de la situación de calle. Y por otro lado, también las posibilidades que da lo colectivo de politizar esos malestares, de visibilizarlos y de resistirlos, ¿no? Ahí nos parece también muy interesante cómo las posibilidades de politizar y de poner voz a algunas de estas crueldades sistémicas solo es posible, o solo parece posible en colectivo, ¿no? Sí, a mí me gustaría rescatar de las excelentes presentaciones que han tenido esta idea de trayectorias también, para poder entender la situación de las personas, por un lado ¿cierto?, lo institucional, todo el proceso de participación que han desarrollado en ITEP, también los resultados de Virginia, ¿cierto?, estas historias de vida que se explican, ¿cierto?, desde procesos migratorios, para poder entender que estos problemas, que estas vidas, ¿cierto?, no son solo la foto de un momento, como muchas veces la política pública la entiende, al menos operativamente, sino que son procesos grandes y que hoy día nos pueden plantear desafíos a los países de la región, por ejemplo, con los procesos migratorios, como lo que plantea Virginia, con lo que ha pasado en Venezuela. En Chile ha sido nuevo lo que ha pasado en los últimos 5 años, con flujos grandes de migración que no habíamos tenido antes, y que están teniendo problemas de vivienda y que están también ampliando el concepto de situación de calle o de sinhogarismo. Yo creo que esto es un tema común. Bueno, y yendo más allá de lo que está pasando en Afganistán, con la gente yéndose, hay un problema futuro de vivienda que va a existir y que también hay que entenderlo con la crisis que está detrás. ¿Cierto? Y con esta perspectiva de derechos humanos, quizás de crisis humanitarias también, es un desafío para dejar, y que probablemente la mesa 12, ¿cierto?, del jueves en la tarde pueda continuar esta discusión con abordajes de la situación de calle y qué es lo que pasa también con vivienda primero en América Latina. ¿Cierto? Esta solución que ha funcionado en otros lados, pero que tiene o debiera tener una forma diferente de aplicarse en nuestros países. Virginia, me pareció que ibas a abrir el micrófono en un momento. No sé si se congeló, Virginia. Me parece que no, que se congeló. Bueno, no sé si alguien, o si me congelé yo.
Me No, tú no congelé estás yo, no. congelada. Ah, No, tú porque estás- viste que puede pasar. Estaba a punto de arrancar con la sesión de espiritismo. Hola, están ahí. O sea, que es como el momento. Nada, no sé si me parece súper rico, ¿no? La apertura también de esta mañana de la conferencia y el espacio. Si hay comentarios, digo, si alguien más quiere agregar algo más, la verdad que bueno, estaba bueno que Virginia también pudiera hacer un cierre de la presentación. Ahí, ¿no? Aparece esta cuestión de lo lejano, ¿no? Si las personas en situación de calle son personas, ¿no? Tienen sujeto de derecho. Creo que hay preguntas que son retóricas, que en todo caso creo que todos intentaremos ir contestando a lo largo de las 14 mesas, incluso cuestiones que aparecieron hoy, ¿no? Como que presentan un poco otros temas que se van a ir abordando en las distintas mesas, entre las distintas participaciones, y que un poco también la conferencia apuesta, ¿no? A esa construcción colectiva de los conocimientos. No creo que desde ninguna de nuestras presentaciones tengamos la respuesta, sino una invitación a ir pensando, ¿no? En colectivo, como hacen ITEP, que digo, para tomar ahí un poco la propuesta de lo que traían. Yo, si nadie tiene otro comentario o algo, y si les parece, no sé, Isa o Ignacio, si ustedes quieren agregar algo más, si no, finalizaríamos un poco esta mesa, salvo que ustedes quieran agregar algo. Isabel o... Parece que había, Jorgelina, algún otro comentario, o tú que no habías leído. Yo creo que los que no estoy leí... un poco mala de la voz, ya estoy gritando. Espera, lo que me quedó, ahí igual volvió Virginia, así que le vamos a dar la palabra mientras ya se prepara para que piensen en una cosa de cierre. Alejandro Guevara. Ahí va. Para que leo, obtengo el de Marcelo, que al final tanto que lo anunciamos y no lo leímos, Ya, y que él buenísimo. planteaba, ¿no? La cuestión de la salida de la cárcel. Dice, no es un fenómeno como ocurre con hombres que salen de la cárcel o están en un periodo difícil desde el punto de vista afectivo, con alguna adicción, la vergüenza como la expresión más clara de la violencia simbólica. Me parece que esto era en conexión a la cuestión de género que planteaba un poco Virginia, y también ahora está este comentario que decía Isa, de Alejandro, que ahora lo perdí. Isa, no sé si vos lo tenés cerquita y lo querés leer. Estaba también Natalia, que decía que la clave de la iniciativa... Ah, ya, a ese ya estábamos. Ese lo leímos y... Sí. Espera, yo voy entonces. Había otro también de Katy Herrera, que no sé si ese también lo comentaste. Sí, ese lo leímos, ya. Creo que acá está el de... Y aquí en cuanto a Alejandro, dice, en cuanto a la grupalidad en situación de calle, se pudieron observar dos caras, una singular, propia del colectivo, como emergencia y coyuntura de ciertas condiciones en Uruguay que propician su encuentro, el sistema de refugio, las lógicas territoriales y dispositivos barriales culturales. Y otra que está relacionada con la resistencia constante a la individualización y a la violencia sistémica que retan las maneras de conceptualizar lo grupal. Es decir, que abordar lo grupal en situación de calle implica cuidar, no etiquetar como población para no perpetuar la violencia institucional, y por otro lado reconocernos y acompañarnos como parte de este entramado. Ahí, perdón, entramado de violencia a quienes nos aproximamos a buscar dicha grupalidad. Ahí estamos diciendo, Virginia, si también querías, bueno, como cerrar. Me parece que estos comentarios también toman la idea de la violencia simbólica, ¿no? Digo, no solo las violencias institucionales, que tanto en las dos presentaciones aparece como violencias estructurales que producen la situación de calle, sino también esas otras violencias. De hecho, Virginia hablaba, ¿no? del trabajo sobre el prejuicio, sobre los estereotipos. Me parece que ahí hay como un desafío de, bueno, cómo trabajar sobre la reducción de esas violencias simbólicas, ¿no? Creo que un poco la posibilidad de estos espacios nos permiten, ¿no? Cuando los difundimos, cuando los comentamos, cuando hacemos circular también nuestras publicaciones o los trabajos de las organizaciones, es una manera de mostrar otras realidades, ¿no? Si cambia la mirada, cambia también la realidad, no solo la nuestra, sino de quienes están atravesando estas situaciones más complejas. Virginia, no sé si querés como decir algo para cerrar. Sí, una disculpa, se me cayó el internet y me sacó de la reunión. No escuché lo último que dijisteis, pero un poco en relación a toda esta violencia institucional simbólica, no solo de género, sino además de clasismo, ¿no? De clases sociales. Qué curioso es, por lo menos aquí en México, toda esta situación de pobreza, de que los gobiernos no han podido crear oportunidades para la gente, para la población, y entonces llegan en poblaciones expulsadas realmente
directamente hacia los Estados Unidos y Canadá como grupos migrantes, y además que hay un antecedente histórico de los braceros, ¿no? A finales en la Segunda Guerra Mundial, para poder labrar todos los campos de Estados Unidos que no tenían hombres porque habían ido a la guerra, y entonces llegan grupos masificados de mexicanos, y entonces ahí comienza como esa trayectoria histórica de migración hacia el norte, y cómo de repente estos factores institucionales los hacen esta generación de expulsión, y que ahora sí hay leyes para los que retornan, ¿no? O sea, sí hay ciertas políticas sociales de apoyo para la gente que retorna, pero no para los deportados. Y entonces esta es una gran diferenciación clasista que está dejando en situación de calle, por lo menos en esta frontera norte, a mucha gente que está siendo tratada de manera diferente solamente por haber migrado con otro estatus, ¿no? Entonces, yo aquí destacaría esta parte del desarrollo integral del ser humano, ¿no? O sea, no vamos a sacar o no vamos a terminar con esta situación si no hacemos esta ruptura de las representaciones sociales de pobreza, que además mantenemos en películas, en series, en diálogos, en discursos, en las clases que damos en la universidad, en cómo nos dirigimos a esta población, en cómo les hablamos siquiera, ¿no? O sea, los vocabularios que usamos, en decirles pobres y no en situación de pobreza. Eso es una violencia simbólica tan fuerte que creo que además crea una gran franja entre grupos. Entonces yo aquí destacaría el desarrollo integral, ¿no? O sea, no solamente como esta cuestión asistencialista, sino de crear estas capacidades y de inclusión. Y pues muchas gracias, me han encantado también la otra charla y el debate que se ha hecho. Gracias. Muchas gracias, Virginia, y por la organización del evento. Súper. Bueno, muchas gracias, la verdad que fueron muy interesantes las dos exposiciones, todo el intercambio, las preguntas. Nos vamos a quedar pensando toda la tarde, así que les volvemos a agradecer, ¿no? Su compromiso y también la generosidad, ¿no? En compartir los resultados, las ideas. Me parece que también es apostar a otra forma de construir, de producir científicamente. Me quedé pensando en lo que decía Igor a la mañana, ¿no? Nuestras condiciones de producción de conocimientos en América Latina son muy complejas porque hacemos múltiples cosas, ¿no? Casi que como quienes estamos tratando de conocer sus trayectorias, que también hacen múltiples cosas. Así que más que felicitaciones para nosotros, para la organización, para hacernos el hueco, para estar acá. Así que volvemos a agradecer. Y bueno, los invitamos a que a las 6 de la tarde, ¿no? Estoy diciendo bien la hora, ¿no? Por las dudas. A las 6 de la tarde. Hora de Chile. Hora de Chile, perfecto. Eso hay que... Yo me tengo que agendar 3 veces para no confundirme la hora de Chile con la hora de Argentina. Así que 16 horas de Chile. Las que serían... ¿Qué horario según desde qué país? ¿Qué horas serían en Buenos Aires? En Buenos Aires serían las 19 horas. Lo mismo en Buenos Montevideo, Aires, ¿no, chicos? La misma Montevideo. Y Virginia, depende de qué parte de ¿y Brasil. en México? Aquí serían las 3 de la tarde, 1 hora menos. O sea, No, a las 5. A las Es a las 6 de la tarde. 5 de la tarde. Es a las 5 de la tarde. Entonces, repetimos, 5 claro. horas México, 18 horas Chile, 19 horas Buenos Aires, Uruguay, y no sé qué hora según qué parte de Brasil o de otro mundo estés viendo, que se vuelvan a conectar con el link de Zoom o que busquen también en la página de Fiscal. Digo que también hay mucha información disponible, así que agradecemos a todos también los que escucharon respetuosamente y pusieron sus comentarios y sus preguntas, así que bueno, muchas gracias y felicitaciones a quienes expusieron. 17 horas Colombia, me encanta esto, me encanta. Excelente. Muchas gracias a todos. Sí que los veo. Buenísimo, Virginia. Me encantó, no. Sí. A los compas de Uruguay uno los conoce más, pues están más cerquita, pero bueno, no conocía tanto de la experiencia ahí, de tu experiencia. Así que gracias. Muchas gracias. Os mando un abrazo y nos volvemos en la tarde a ver. Listo, chiques, los veo en la tarde porque entro en otro Zoom. Sí. Chao. Yo voy a cerrar este.